Hola televidentes de Vamos al Debate, a viva voz, ¿qué tal? Bienvenidos, es un placer estar con ustedes de nuevo, gracias a ustedes que nos permiten llegar a través de la pantalla chica a sus hogares para comentarles algunos aspectos importantes que siempre consideramos que es de mucho interés para la comunidad en general poderlos abordar a través de la televisión y a través de los medios de comunicación en Santander de Quilichao. Don Jesús Arria, bienvenido, ¿qué tal, cómo está? Muchas gracias, Diego, bien, gracias a Dios, y aquí dispuesto a darle opinión a la comunidad. El día de hoy pues no nos está acompañando nuestro compañero, Mauricio, ¿no? Mauricio. Se fue a hacer un trabajo de campo. Nos toca hacer muchas veces trabajos de campo, trabajos urbanos, y le tocó irse al campo a hacer un registro de una campaña de arborización, una campaña de reforestación que está adelantando la empresa en Quilichao en el marco de su responsabilidad social y especialmente su responsabilidad con el medio ambiente. Van a ser más de 1000 árboles los que se siembren allá en el cerro de Munchique, Chique Los Tigres. Había una preocupación hace algún tiempo porque se decía que irresponsablemente los dueños de muchas parcelas, campesinos de la zona, entre ellos indígenas, dicen que estaban deforestando el sector del Cerro Monchique y que incluso con el tema de la minería ilegal se estaba presentando ya excavaciones artesanales, porque ya por fortuna la organización indígena no permitió que llegase masivamente como lo intentaron hacer las famosas máquinas, las famosas retroexcavadoras que iban obviamente comandadas por la gente que dirigía la minería ilegal. Entonces allá no lograron entrar, hasta el sector de Caldono llegaron. Sí. E incluso recuerdo yo, no sé si usted recuerda, Jesús, que hace varios años, no muchos, llegaron hasta el sector de la Bocatoma del acueducto de Mondomo. Y una escandalera y la comunidad indígena se fue organizada y allí frenaron ese propósito. Cosa distinta pasó, Jesús, en el sector de San Antonio, en el sector del Palmar, Mazamorrero, Lomita, Buenos Aires, Suárez. Ya sí entraron y acabaron. No, sí, claro, donde incluso todavía hay mucha actividad de minería. Ya ahorita no se trabaja con el tema de las retroexcavadoras, pero hay otros sistemas. A mí me parece interesante el proceso que se viene llevando allá en el Cerro de Munchique. Hace pocos días, digámoslo así, tuvimos la oportunidad de asistir allá porque se ha realizado, digamos, un proceso de reforestación que ya se había llegado y ya lleva un proceso bastante adelantado. Lastimosamente, manos criminales quemaron gran parte de ese cerro. Ese ha sido el gran dilema, ¿no? La CRC, mire, anteriormente yo me acuerdo que la CBC, para hablar de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, la CBC que anteriormente cubría también el departamento del Cauca, le correspondía a esta zona, cuando no existía la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en esa época. Entonces la CRC le correspondía a toda la zona, y la CRC realmente eran autoridades ambientales, y usted talaba irresponsablemente y lo sancionaba. Usted ha hecho algo importante, eran. Hoy por hoy, pues han cambiado las cosas y ahora las corporaciones dan la sensación que le falta fuerza jurídica y autoridad coercitiva para poder llegar a controlar ese tema de las talas. Prácticamente han dejado solos a la empresa de San Quilichao, que digamos como ha tomado el mando, especialmente allá en el Cerro de Munchique. Ellos son los que están liderando toda esa serie de actividades allá, o sea, para proteger. Sí, para proteger, porque no se realizan campañas, entonces se ha venido como realizando un trabajo en conjunto con la comunidad, que gracias a Dios y a la empresa, digámoslo así, ya han empezado a coger conciencia sobre la importancia que tiene ese cerro para todo el municipio. Y además que recuerde que ya está el nacimiento del río Quilichao, que es una de las fuentes que nos provee de agua potable para la parte urbana de nuestra querida Tierra del Oro. Luego se le sumó el tema de Mondomo, del río Mondomo, entonces ya toca proteger las cuencas. Toca proteger las laderas y las cuencas para que el agua no se nos agote, porque irresponsablemente los seres humanos día tras día queremos acabar con el líquido más precioso que es el agua en el mundo. Y allá hay una gran cantidad de fauna que uno cree que no se ve por eso, y allá la hay. O sea, es bastante interesante esa parte, y por eso hoy la empresa de San Quilichao pues van a estar realizando pues una siembra de más de 1000 árboles. Qué importante eso, y ojalá se siembre mucho más. Sí, es importante. Por ahí andaba Hernando Betancourt, el príncipe que se le llama, un hombre agricultor de acá de la zona, empresario, luego se metió con el tema de los terrenos, el tema de las tierras, se metió con el tema de la ley PAES, le fue muy bien, y ha sido uno de los grandes urbanizadores en Santander de Quilichao. Sí.
Mucha gente le agradece, pero otros no le agradecen. Otros se lo reconocen. Ya, otros no le agradecen. Entonces, hablo de Hernando Betancur no para hablar de lotes ni de viviendas, sino porque él está adelantando una campaña de sembrando un árbol. Y se va a países, todos los países que visita, adelanta campaña. No sé cuántos árboles hasta el momento hayan logrado plantar. Hace más o menos un mes llegaron aquí a Santander y empezaron a sembrar el corredor desde el peaje de Villarrica. Lo que él quiere es desde Villarrica hasta Popayán. Sí, y ya sembraron, participaron varias personas, sembraron muchos árboles. Hasta la Universidad del Valle participó. Hasta la Universidad del Valle participaron, y lo que él quiere es llegar hasta Popayán para que el Cauca se convierta en un corredor floral. Eso es lo que él quiere. Él me imagino que anda buscando unos Guinness Records. Sí, claro. Me imagino que anda buscando un Guinness Record en el sentido del hombre que más árboles ha plantado en el mundo. Y por eso lo está haciendo por todo el mundo. Pero me parece un acto interesante, ¿no? Me parece que es un evento chévere, que se le aporte al ecosistema, que se le aporte a la parte ecológica y que al medio ambiente se le proteja sembrando árboles, que en últimas son aquellos pulmones que nos salvan. Sí. Son aquellos pulmones que nos permiten a nosotros la vida, porque esos árboles son generadores de hidrógeno y demás que nos permiten a nosotros me llama mucho la atención que él no busca el protagonismo en todos estos actos que lleva, sino que él vincula a toda una serie de entidades, instituciones, estudiantes, para que cada uno aporte su granito de arena a esto que llamamos el ecosistema, el medio ambiente. Muy bien, muy bien. Buena entonces por Enclichao, sí. Y buena por Hernando Betancur, y buena por todos los ambientalistas que se preocupen por ese. Otro que ha hecho un trabajo importante y que hay que reconocerlo es el ingeniero Francis Gómez. Francis Gómez. Hoy va a estar allá. Viene metido allá, ¿no? Sí. Y me imagino que eso es liderado por él. Sí, es liderado por él. Él trabaja para Enquilichao, pero me parece que ha hecho un trabajo silencioso allí, llegó y se quedó para hacer un trabajo importante. Algún día le tendremos que reconocer a personas como el ingeniero Francis Gómez ese trabajo. Venga, y otra cosita ahí que se me queda en el tintero, en el cerro... Garrapatero, el de mi vereda. También están sembrando. Pero ojalá, mire, allá se vienen sembrando árboles hace mucho rato. Hace mucho rato viene sembrando árboles en San Antonio, se adelantan campañas, pero como siempre dice usted, las manos criminales son las que de vez en cuando llegan y le meten candela al cerro. Venga, Diego, yo le hago una pregunta a nivel personal ¿usted qué opina? ¿Sí ese acto de ese incendio que se llevó allá es para llegar a la minería? ¿Sí quieren coger el cerro Garrapatero con minería? Yo no creo, porque para hacer minería no necesitas quemar. Pero sí ahuyenta a la gente, ¿no? ¿Sí qué? Se ahuyenta la gente, se empieza a destruir la que haya. No, porque igual, mira, si le metes candela se ve. Si llegas con máquinas para la minería se va a ver, porque es un cerro muy visible y es un cerro que está muy cerca de la vereda. Allá las multinacionales han querido llegar, y las multinacionales aparentemente tienen autorización del gobierno nacional para hacer exploración. Es decir, para hacer los famosos estudios. Sí. Pero licencias que tienen para exploración, que en última cambian el objeto y se convierten en explotación. Yo creo que todo eso va a cambiar, eso va muy ligado, eso va muy ligado al proceso de paz. Sí, sabe que eso va muy ligado al proceso de paz. Va muy ligado, pero yo no sé hasta dónde en medio del proceso de paz se haya negociado. Me imagino que han tenido que negociar el tema de la minería. Por eso la locomotora. Sí, yo no voy a andar mucho en el tema porque no se sabe bien si se van a entregar licencias o no, pero yo sí estoy seguro que eso va muy ligado a ese proceso. ¿Para explotar el oro? Sí. ¿Y a quién se las entregarían? ¿A multinacionales o a quién? Pues a los principales actores del proceso de paz. ¿Sí? Hay dos partes. ¿Pero no sería para explotarlo artesanalmente? Porque no, sería una buena alternativa. Mire, yo no creo. Si lograran organizar a las comunidades para hacer la explotación del oro artesanalmente, me parece genial, porque es la gente de las comunidades la que entra a beneficiarse, con un buen tratamiento ambiental, con licencias ambientales que obliguen a la gente a reparar el daño. Yo no creo que la hagan de forma artesanal. Uno se pregunta qué va a pasar con toda esa cantidad de desmovilizados, en qué los van a emplear. Si no hay empleo para las personas que están ahorita, digamos que no son desmovilizados, ¿qué va a pasar con toda esa cantidad de desmovilizados? En algo los tienen que ocupar. ¿Usted cree que no hay nada para hacer? En el país hay mucho trabajo para hacer, hay carreteras para hacer, hay entonces, ¿por qué hay tanto desempleado? Pero porque no genera el empleo, pero no es que no haya que hacer. Y otros porque no quieren trabajar, Jesús, porque digámonos la verdad. ¿Usted por qué trabaja?
Porque es que muchas veces sí, está bien, en países como Colombia, donde la economía no es la mejor, a pesar de que nuestro presidente y nuestro ministro Cárdenas, ministro de Hacienda, diga que Colombia goza de muy buena salud económica, sí, en comparación con otros países, sí. Tampoco nos podemos comparar con los países europeos que son súper desarrollados y que económicamente nos llevan kilómetros. Pero comparándonos con Venezuela, comparándonos con Ecuador, comparándonos con Perú y Bolivia, hombre, la economía colombiana es buena. Sí, es buena. La economía colombiana es buena. Pero yo le digo una cosa, Jesús. Aquí muchos vivimos, no del rebusque necesariamente, porque el rebusque es otra cosa, pero sí vivimos independientes de Jesús. Usted es independiente, sí. Yo soy independiente, Santiago es independiente, y así Santiago es nuestro camarógrafo en el día de hoy. Y así sucesivamente, mire, muchos vivimos independientes, trabajamos de manera independiente, y no nos hemos muerto de hambre. Sí, y no andamos quitándole a los demás lo que tienen. Lo que pasa es que, digámonos la verdad, hay gente que no le gusta trabajar y se amparan pues en el cuento de que no hay empleo. Que le llegue así todo facilito. Sin pretender decir que el gobierno nacional tenga las mejores políticas para generación de empleo. Sí, nos falta. Sí, y pues también hay que anotar ahí que, digamos, muchos de esos trabajos son llamados, digamos, ilegales, y también, o sea, se complica un poquito más. Se complica un poquito más. Pero es ilegal, pero la minería es ilegal. No, y también, digamos, cuando que la minería se maneja a través de una agencia, y sobre la minería hay legislación en el país y en el mundo. Y hay países donde desarrollan minería legal. Porque es que recuérdese que la minería es uno de los sectores que más dinero y más divisas produce para muchos países. Y no vaya a Chile. Sí, claro. Vaya a Chile. En Chile la minería, yo pienso que en Chile la minería soporta más del 60% de la economía de ese país. Acá el problema es la forma como se explota esa minería. Perfecto. ¿Cómo se explota? Perfecto. Lo que pasa es que acá el gobierno no le quiso parar bolas al tema y los actores de la minería ilegal le cogieron ventajas al Estado. Lo que pasa con las famosas invasiones. Mire, año tras año conocemos casos en el país. Terrenos, que es un tema que vamos a tocar más adelante. Ahora. Terrenos que pertenecen al Estado. Es decir, son terrenos de uso público o bienes públicos. Y hay otros que son bienes fiscales. Que pertenecen al ente territorial, de una u otra forma. ¿Listo? Pero que por descuido de algunos funcionarios irresponsables permiten que alguien los invada. Permiten que alguien comience a hacer uso de ese terreno y con el tiempo, mediante el mecanismo en derecho de la prescripción, entonces cualquier ciudadano argumenta que ya estuvo el tiempo que le concede la norma, anteriormente eran 20 años, ahora son 10 años, ininterrumpidos, pacíficamente, sin que en ningún momento el Estado entre a decirle, señor Jesús, usted tiene que retirarse de allí, o por favor, si no se retira, lo retiro. Antes de que el ciudadano Jesús entre a manifestar que es que él estuvo 10 años ininterrumpidos y pacíficamente haciendo uso de ese bien. Cuando usted dice ininterrumpido es que no se realicen desalojos ni que le llegue un oficio, ni que le llegue un acto administrativo donde diga, señor Jesús, usted está en un sitio ilegal. Y donde llegue la autoridad coercitivamente, porque usted no se retira, hay que retirarlo. O sea que eso fue lo que pasó en el sector de Villanueva, que ellos se posesionaron y allá están todavía, que ya construyeron casa. O sea, fue que el gobierno, digamos, no realizó ninguna acción y los dejó quietos allá. Eso fue lo que pasó. Y si realizó eso, después, ¿por qué realizaron esa reubicación que fue cuando se construyó el barrio Villanueva? Porque ya tenían derecho y como estaban corriendo un riesgo, entonces llega Solidaridad Internacional, que son unos veedores, unas organizaciones de veeduría ciudadana, entonces ellos comienzan a observar que hay una población vulnerable que está en riesgo. Es decir, si en el sector de Porvenir hay derrumbes, sí. Si en el sector de Porvenir hay catástrofes, a esa gente hay que protegerla. Venga, Diego, entonces eso es un negocio. Yo me voy a un sector allá, me meto con los invasores y después vienen y me dan una casa. No, pero es que es un negocio siempre y cuando el Estado te lo permita. Pero es que lo ha permitido, el Estado es muy permisivo en ese tema. Entonces el responsable es el Estado. Pero entonces sí es un negocio, o sea, yo voy, me meto a algún lado y después vienen y me dan una casa. Claro que es un negocio que da resultado, Jesús. Es un negocio que da resultado mientras el Estado te lo permita. Por eso es que Santander se está llenando de invasiones. Sí, mientras el Estado lo permita. Mire, para una muestra un botón ¿cómo se llaman las dos que hay? Las que quedan por el lado de la Casa de Justicia. ¿Sí? En ese sector. Si el Estado no entra a resolver el problema, no sé cómo, el Estado en su sabiduría y en su entender tiene que saber cuál es el mecanismo alternativo y cuál es el mecanismo de ley que le permite resolver el asunto. Resuelva el problema a la gente que dejó meter allí.
Resuélvale el problema. Si dejaste escoger ventajas, si el muchachito se te creció, resuelve el problema. Ya no lo resuelve cuando está bebecito, sino cuando ya está joven. Diego Luis, ¿por qué Santander de Quilichao se ha convertido como en ese núcleo de personas desplazadas? Porque llega mucho. Es atractivo, porque es que recuerde que existe una ley de víctimas, existe una ley para los desplazados. El gobierno comenzó a raíz de la violencia que se gestó de más de 40, 50 años, y no solamente por las FARC, sino por el ELN, por el EPL y por las BACRIN, por los paramilitares y por la delincuencia común que generan violencia y generan desplazamiento. Esa gente tiene que ir a algún sitio. Esa gente en algún lado hay que atenderlo. Entonces, el Estado que permitió la violencia, el Estado que es generador de violencia también, y obviamente genera el desplazamiento, tiene que entrar a resolver el problema a los connacionales. ¿Cómo hace el Estado en este caso para verificar si una persona sí es o no es, digamos, desplazado? Porque hay que decirlo, allá en ese sector de que estamos hablando por la Casa de Justicia, sí sé que son personas que tienen carro, que tienen moto y solo tienen, digamos, una persona allá como cuidando ese sector para que después le den su casa. Mire, Jesús, dicen que en la viña del Señor hay de todo, que en la viña del Señor se da de todo. Así como hay gente que realmente lo necesita, así como hay gente que realmente es desplazada, así como hay gente que realmente ha sido víctima de la violencia y le tocó irse para otro lado sin nada, con una mano adelante y otra atrás, hay otros que son desplazados pero no son pobres. Exacto. No son pobres. No quiere decir que el hacendado que se desplazó del departamento Tres Esquinas al departamento Cuatro Esquinas, no quiere decir que ese hacendado pasó a ser pobre. No, sencillamente lo sacaron del territorio del Estado. Que lo afectaron, le afectaron la propiedad privada. Fue víctima de la violencia. Pero no quiere decir que llega a Bogotá siendo pobre. Pero si es catalogado como un desplazado, como tal, tiene el derecho de ser desplazado. Y así como tiene el derecho de desplazado, tiene los beneficios de ser desplazado. Puede tenerlos. Porque esa es la norma. Vuelve y luego es un negocio. El simple hecho de que seas desplazado, la norma comienza a atenderte. Es como si tú eras, Dios no lo quiere, discapacitado. Hay una norma para discapacitados que favorece a los discapacitados. Por el simple hecho de que estés inmerso y que la calificación te dé el puntaje para pertenecer a ese sector, tienes que tener unos beneficios. Eso es lo que pasa con la violencia en Colombia, lo que ha generado toda la violencia en Colombia. Y entonces, obvio, existen organizaciones malévolas, criminales y demás, que aprovechan ese papayazo para organizar a un sector. Entonces le dicen, venga, para una muestra un botón. ¿Usted cree que muchos de los que cobran el beneficio aquí, cómo están? ¿Ilegalmente? Sí, claro. Ilegalmente. Lo que pasa es que no hay verdaderos filtros del Estado. No hay verdaderamente cruces de la información para darme cuenta si Pedrito Pérez realmente es desplazado y si realmente llena los requisitos para considerarse afectado. Que eso es lo que pasa, digamos, cuando se entregan las casas que entrega el gobierno y las están arrendando allá abajo. Para una muestra un botón. Las están arrendando. Hay cantidad de gente que ha recibido casas sin tener derecho al beneficio. Y es donde se ve la desigualdad y esa falta de control que tiene el gobierno nacional. Y esa gente que no necesita esa vivienda, ¿sabe qué pasa? Le están quitando el cupón a que sí la necesita. Una persona que realmente lo necesita. Y esa persona que no necesita esa vivienda, pues es obvio que no se va a ir a vivir a esa casa. Claro. La arrienda, la alquila. Y con el tiempo que hace. Después de 5 años, ¿qué pasa? ¿La vendes? La vende. Logras pasar el filtro los 5 años y la vendes porque el Estado te dice que hasta los 5 años no puedes enajenar. Pues yo digo que es un negocio. Eso, para muchos. Para un sector es un negocio. Y Colombia, como es un país de las dádivas, de las limosnas, en Colombia nos acostumbramos a ser paternalistas, un Estado paternalista, donde queremos que el Estado nos lo dé todo, pero nosotros le aportamos poco a la nación. Queremos que el Estado nos coloque todo y se acabaron las mingas, se acabaron los trabajos comunitarios. Ahora la comunidad quiere que el Estado llegue y le haga la carretera, que le hable el acueducto, que le haga todo. Anteriormente, ¿qué hacíamos? El Estado colocaba una parte y la comunidad colocaba otra parte. Era la mano de obra, ¿verdad? Sí. Los frijoles, el almuerzo, la agua de panela, y entre todos íbamos y arreglábamos la calle. Y entre todos íbamos y arreglábamos la carretera. Y entre todos íbamos y boleábamos machete al lado y lado de la vía y la vía quedaba limpia. Eso es lo que ha hecho el alcalde ahorita, ¿no? Con los pavimentos. Volvió a recuperar el tema de la autoconstrucción. El modelo de la autoconstrucción. Vamos a una pausa. Una pausa comercial. Vamos a una pausa porque el tema que traemos hoy es precisamente el tema de los bienes fiscales y el tema de los bienes de uso público. ¿Por qué razón, amigos televidentes? Porque en Santander de Quilichao, que no es el único municipio donde se da el tema de los comodatos, los arrendamientos o
O lo que usted hablaba ahorita, donde un vivo llega y le echa mano a un bien que es de todos, a un bien que es de uso público, a un bien del Estado, se hace lo que es inalienable, que es imprescriptible, inajenable. Entonces llega y busca una artimaña y se queda con él. Sí. De ese tema vamos a hablar en segundos. Bueno, continuamos entonces, después de la pausa. En Santander de Quilichao, amigos televidentes, Jesús y demás, en los últimos días se ha hablado mucho de los temas de los comodatos. Se puso de moda en los últimos tiempos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Que les entregaron en comodato para que construyeran la primera escuela bomberil en el departamento. Pero antes de eso, recuérdese que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en cabeza del capitán Víctor Antonio Claros Medina, solicitó le dieran en comodato el Cerro de Belén, para montar allí una subestación de bomberos, sí, que nos alegró a todos. Cuando esa idea magnífica resultó, nos alegró a todos porque le iban a poner por fin uso al Cerro de Belén de una manera positiva. Porque recuerde que el Cerro de Belén se nos convirtió en el fumadero de vicio, se nos convirtió en el sitio de prostitución. Sí, es verdad. Y de todo, sin control alguno. De noche es un desorden impresionante. Usted sube, hace un paseo a Belén para mirar la ciudad desde arriba o el pueblo desde arriba, y usted lo primero que se encuentra es algunos muchachos que por X o Y motivo cayeron en las drogas y que lo hacen sin ninguna restricción. Sí, es que es como lo han tomado como el sitio de tolerancia de Santander de Quilichao para fumar marihuana, para meter vicio, para hacer de todo allá. Y es lamentable, ¿no? Un sitio de esos tan bonitos, le repito, un sitio que vale la pena uno subir a respirar un aire puro, pero que el aire está más contaminado que ni se sabe qué. Es verdad. Ni se sabe qué. No lo han podido controlar, el Estado no lo ha podido controlar. Eso está también allá prácticamente acéfalo. Está acéfalo, pues sí, la policía sube, hace la ronda, pero no más. Sencillamente cuando sube la policía, pues ¿qué hacen los muchachos? Claro, es que se esconden o se van. Desde acá arriba los ven cuando van subiendo, entonces no pasa nada. Se esconden o se van y regresan, inmediatamente sale la policía. Se hace el círculo vicioso. El círculo vicioso. Pero el tema es que el cuerpo de bomberos pidió ello para recuperar esa zona, esa casa vieja que hay allá. Lo mejor que puede hacer el Estado es tumbar eso. Esas antenas allí no hay detrimento patrimonial. ¿Esas antenas que hay allá qué son? Las antenas, hay unas antenas que hay un proyecto del Ministerio de Comunicaciones, tengo entendido, y hay otra antena que era de banda ciudadana y otra antena que es de la policía. ¿Pero eso está funcionando? O sea, no, lo de la banda ciudadana dejó de existir hace mucho rato. Eso ya no funciona. Hace mucho rato. Pero mire, lo que quiero significar es que esa casa vieja que hay allá, lo mejor que podrían hacer es tumbar eso. Sí, es mejor. Y miren, aquí la están viendo, miren, aquí están viendo las imágenes, las fotografías de cómo está esa casa. Está en un estado paupérrimo, en un estado que da vergüenza que cualquier turista suba y se encuentre en situación. Para mí lo mejor es que tumben esa casa vieja que hay allí, la tumben y dejen el terreno libre. Sí. Se le hace mejor, se le hace más bien. Porque eso ahí se convierte, ahí se reúnen los muchachos a conferencias. Sí, y ya sabe qué tipo de conferencias. Sí. ¿A qué tipo de conferencia? Entonces a bomberos ese proyecto se le cayó. ¿Pero por qué? Yo no sé qué problema hubo con la comunidad. Ahí hay que contar de todas maneras con la Junta de Acción Comunal. Porque la Junta de Acción Comunal tenía otro plan. Pero yo no entiendo, o sea, la Junta de Acción Comunal del barrio se queja mucho precisamente por el metedero de vicio que se ha convertido en el Cerro de Belén. Entonces, ¿por qué no digamos, se llegó a un acuerdo? Porque era muchísimo mejor que si hubiera una subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios a que sea el metedero de vicio que es ahora. Sí, claro. Y me parece que de pronto la Junta no sé qué criterio tenía para haber determinado que no era viable lo que pretendían hacer con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, de montar allá una subestación, tener máquinas, tener actividad, claro, tener actividad permanente allá. Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que era el tema que usted iba a tocar, el famoso pidió en comodato un área de terreno X allá en Quitapereza. En el lote del escándalo y en el lote de la polémica, el lote que dice un sector indígena que es de ellos. Sí. La madre tierra es de ellos y que les pertenece. Y que piensan crear ahí, si se les da, lo es una reserva natural en todo ese sector. Es el cuento. Hay otro sector de campesinos que se han metido en unos problemas jurídicos impresionantes. Acuérdense de aquellos campesinos que lo judicializaron después de que el municipio, a través de Enquilichao y la alcaldía, les denunció penalmente ante la fiscalía y comenzaron la investigación. Capturaron varios. Y a los 2-3 días los entregaron a las comunidades indígenas. Los mandaron para la finca de Gualanday.
allá están en reunión con Feliciano, con nuestro gran amigo Feliciano, que también la justicia ordinaria, no sé de qué manera luego le cedió, bajo un argumento de que Feliciano pertenece a la comunidad indígena y demás, y entonces lo tienen en Gualanday también, en el centro de concentración. Sí, donde les aplican el famoso remedio. Perfecto. Entonces, a bomberos voluntarios que tenía una sana intención de construir allí la Escuela Nacional de Preparación en la carrera bomberil, también se cayó a raíz de ese problema. Y les prohibieron que volvieran a subir allá. Ellos alcanzaron hasta realizar una explanación, y cuando fueron a ver, ya estaban construyendo parte de la comunidad indígena, porque ya algunos estaban construyendo allá. No habían garantías. Ese es un chicharrón que lo dijimos nosotros. Le queda a Álvaro Mendoza. Álvaro Mendoza hereda ese chicharrón, como hereda el de la invasión y como hereda otros problemas que le quedan a Santander de Quilichao. Entonces, la gente de bomberos tampoco ha podido hacer uso de ese favorecimiento que le entregó el municipio a través del Consejo Municipal. Sí, hablando la otra vez con el gobernador, el gobernador indígena, él decía que la idea de bomberos, él sí le parecía viable porque era algo que le iba a aportar, que con lo que sí no estaba completamente de acuerdo era con el basurero, eso sí no, pero la escuela de bomberos sí, siguen polémica. Esto es chicharrón que tendrá que resolver Álvaro, sí, como tendrá que resolver difícil. El problema de la energía eléctrica con la CO, con la polémica CO y con el polémico sector energético del país, que está más escandalizado que ni sabe qué, que son igualitos al sector bancario. Ahí referente a lo de la compañía energética, yo me pregunto qué va a pasar si debido a eso no va a haber alumbrado para esta Navidad. ¿Debido a qué? ¿A la restricción del país? Sí. A ver si va a haber o no va a haber. Y está lloviendo. Pero los ríos están ya con agua buena, sí. Con agua buena. Cauca ya lo hemos crecido. Sí, ya hay agüita ahí. Y Magdalena también. Entonces, se les cayó el cartel, ¿es qué es? Sí. Se les cayó el cartel, es un decir, ¿no? Se les cayó el cartel, ¿por qué? Porque el gobierno sale a favorecer a los del sector energético con el argumento del fenómeno del Niño. Sí, que no había, entonces que había restricciones. Y mire, y está lloviendo. Aquí está, mire que llueve, y está lloviendo. Bueno, lo cierto es que entonces los comodatos están de moda. La semana inmediatamente anterior en el Consejo Municipal, ustedes lo han de ver observado por las noticias CNC y lo han de ver observado por Pareola, pero que también lo van a observar en el día de hoy, porque hay un sector de la audiencia que ve este programa y que le interesa darse cuenta de lo que pasa en Santander y Quilichao a través de este espacio. Vamos al debate a viva voz. La parroquia Niño Jesús de Praga, Nuestra Señora de Guadalupe, en cabeza del padre Mauro Guaca, solicitaron al alcalde para que el alcalde le diera en comodato un lote de terreno que está detrás de la capilla, de la parroquia, de la parroquia, del templo. Entonces el alcalde le pidió facultades al Consejo Municipal para que le autorizaran realizar ese contrato de comodato según la norma, según el Código Civil y según la Constitución Nacional, para cedérselo en comodato a la iglesia, o mejor a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde ellos tienen un proyecto de construir un parque recreativo. Porque de aclarar que ese lote se ha convertido donde muchas personas van a consumir sustancias psicoactivas. Sí, eso es otro proyecto recreativo. Sí, ¿no? hace más o menos, Diego, yo vivo muy cerca del sector, hace más o menos unos 2 meses a una muchacha, siendo las 7 de la noche, intentaron violarla. ¿La metieron allá? Sí, porque la meten allá y eso es completamente oscuro. Una locura. Es completamente oscuro. Haga de cuenta como hacen en Bogotá, allá hacían en el Cartucho, que no podía pasar nadie por allí. Sí, muy peligroso. Menos mal se construyó ahí, porque cuando no estaba la iglesia de la Guadalupe, cuando no estaba el CDI, era peor. Era una olla. ¿Cuál era el matadero? Sí. ¿Se convirtió en un matadero? Sí. En un matadero, un abandono eso ahí. Bueno, lo cierto es que ese lote de terreno donde funcionaba el matadero, que logró recuperarse en el gobierno de Juan José Fernández Mera, llegó a un acuerdo con el bienestar familiar, entonces entre entidades públicas, entre entidades del Estado, lograron un acuerdo y se dieron un lote de terreno para construir allí un centro de desarrollo infantil, que es lo que llama CDI, Semillitas del Samán, que es ese centro, hogar infantil, pues para que lo entiendan, sino que ahora se le llama Centro de Desarrollo Infantil, y que es muy bonito, quedó uno de los más modernos y quizás el mejor en Santander de Quilichao, por encima del Santa Inés, que ya se quedó pequeñito, por encima del Santander, que ya se quedó pequeñito, por encima de Paquitos y por encima del de la Samaria. ¿De acuerdo? Entonces,
ese entorno cambió. El entorno cambió, mejoró en parte. Cuando construyen la parroquia, también sí, fue cambiando el entorno. Un edificio bonito arquitectónicamente, donde un espacio agradable, pero en la parte del fondo queda el hueco. El lote de allá queda un lote de terreno, hasta muy buen lote de terreno. Grande. Cualquiera quisiera tener un lote de terreno eso en su propiedad. Fuera de las viviendas que hay en la ladera de la quebrada Agua Sucia, que ahora se llaman Agua Clara. ¿Esas viviendas son legales? ¿Qué pasa con ellas? Porque yo lo que creo es que hace muchos años, Jesús, llegaron esas personas allí, hicieron sus cambuches en el sentido, luego construyeron sus casitas y viven allí y el Estado nunca los prohibió. Y eso, mire que se han convertido en un problema para el CDI, la otra vez hablando con las profesoras, porque ahí antes era el matadero, sí, el conocido matadero. Y desarrollaron una actividad de curtiembres. Sí, ahí hay unas cocheras, pero ¿qué pasa? Claro, se acabó con el matadero, pero las cocheras siguen ahí. Siguió contaminando. Siguen ahí todavía están. Claro, siguen. Entonces, ¿qué pasa con esos olores para los niños? Había un problema serio con la CRC. No ha pasado nada. Había un problema serio con la CRC y con salud pública. ¿Algún día va a pasar? Algún día lo que le tocará hacer al Estado, representado no sé si en el municipio, porque lo permitió, quien lo haya permitido, los gobiernos anteriores, permitió que esas personas construyeran allí y se quedaran allí. Con el tiempo, ellos reclaman el derecho a través del mecanismo de la prescripción, ¿ya? Que es que después de 20 años en la norma anterior, ahora 10 años, que tú hayas ocupado ese bien, así sea del Estado, ininterrumpidamente y pacíficamente, pues hombre, después requiere los derechos. ¿Qué tienen que hacer después el Estado? Reubicarlos. Lo que estamos hablando ahorita del porvenir. Reubicarlos. Si mañana o pasado mañana el Estado quiere recuperar ese sector para poder recuperar también Agua Sucia, que le llaman ahora Agua Clara, ya, que sigue siendo agua sucia, sí, sigue siendo agua sucia, porque todavía siguen vertiendo aguas residuales a esa quebrada. Entonces, para una muestra un botón, mire arriba en el sector de la invasión, están conectados, Campito. El alcantarillado en Campito, está conectado a esa quebrada, Entonces, allí tendrá que el Estado reubicar a esa gente, comprarles, terminar comprando lo que era del Estado. Qué triste, ¿no? Por descuido de un funcionario que en el momento no hizo lo que tenía que hacer. Si el funcionario es responsable, el de turno, el alcalde de turno, el administrador del municipio de turno, dice, señores, ustedes no pueden estar allí porque esto es de uso público, o esto es del Estado, no los deja meter. Así pataleen, no los deja meter. O sea que lo que falta es mano dura. Manos responsables. Sí. Responsabilidad administrativa y responsabilidad social. Entonces ahorita el Consejo Municipal entró en discusión, que me parece sana la discusión. Yo no sé por qué hay gente que le disgusta cuando concejales como Darío, cuando concejales como el mismo el señor Jiménez, cuando concejales, ¿quién más allí? Como concejales como Aroca, arman las discusiones, como concejales como Villamizar, arman las discusiones. A mí me parece que las discusiones son buenas. Ellos en fin están peleando es porque se lleve a cabo de la mejor forma posible. Peleando no, discutiendo. Porque es la función de ellos. Mire, uno va al Consejo Municipal es a discutir, uno al Consejo Municipal no se va a dar abrazos ni picos. Claro. Para eso los eligieron. Allá es un sitio de discusión de los procesos de beneficio común, de beneficio general. Ellos son nuestros voceros. Claro. Lo que nosotros como ciudadanos no podemos decir en el Consejo Municipal, lo dicen nuestros concejales. En el Congreso de la República lo dicen nuestros representantes a la Cámara y nuestros senadores, buenos o malos, correctos o corruptos, como le quieran llamar. Lo mismo pasa con los diputados. Sí. ¿Ok? Los diputados en las corporaciones nos escuchan a través de nuestros concejales. Entonces, concejales como Darío, que no está de acuerdo con algo, pues sencillamente que Darío dio a conocer su postura para entrar en el tema. De los 15 concejales fue el único que no estuvo de acuerdo con el proyecto. Dio a conocer su postura. Sí. Darío, un estudiante de Derecho, como hay varios estudiantes, como el concejal Guillermo Sinisterra Baltán, que no lo vi en el segundo debate, como el mismo concejal William Fajardo, que está estudiando Derecho. ¿Quién más estudia Derecho allí? Que yo recuerde. No, ellos no. Me parece que ellos nomás. Y Aroca. Y Andrés Aroca. Entonces, ellos hacen la discusión, pero es que muchas veces se dedican algunos concejales
perdónenme la expresión, algunos concejales se dedican a decir pendejadas. O sea, discuten sin tener base, fundamento. No se argumentan. Para eso está la Constitución, señores. Para eso está el código. Está la norma. Tienen unos computadores. Mire, que yo llegué al consejo cuando digo, bueno, ya no tienen los favores portátiles. Yo me sorprendí también cuando les vi computadores ahí. Sí. Y computadores buenos. Ya quisiera tener yo un par de esos computadores. Pero que los computadores no solo para que metan a Facebook, ¿no? Eso es para yo que investiguen, en Facebook, para que investiguen y no cometan esos errores de decir cosas que no son. Ahí está la norma, consulten por favor. Si Darío les está diciendo que están equivocados en la norma, pues vayan a ver por qué Darío está diciendo, a ver si Darío le está mintiendo. Sí. Yo recuerdo que hace muchos años, en la época del doctor Ennio Noriega y del finado Carlos Alberto Balanta y del finado Luis Arturo Carabalí. Yo me acuerdo, en esa época, me tocó con Dairo Rueda, me tocó con Henry López, me tocó con el finado Rubén Darío Fernández, que lamentablemente lo mataron, y me tocó con el doctor Gonzalo Mina Peña, después de la República, bueno, me tocó con unos gurús del derecho. Que fue concejal, ¿no? Sí, claro, en el 88-90, con los grandes, con los estudiosos, y se armaban unas discusiones, de esas de padre, señor mío, pero llegaba Ennio, con su experiencia y bagaje político, y decía, lo que pasa es que el código tal o la Constitución tal en tal artículo dice esto y esto, y nadie leía. Claro. No teníamos los computadores, Jesús, no teníamos el desarrollo tecnológico que tenemos ahora, como estos elementos, donde de inmediato, venga, yo ahorita me vienen a meter los dedos a la boca, que el artículo en el Código Civil, un ejemplo. Hay que investigar. Un ejemplo, que el artículo 2800 del Código Civil colombiano me habla de los comodatos, entonces yo mismo ya lo busco. Si no me sé la norma, lo busco, que para eso está la consulta. Ahora y me entero qué dice el artículo 2800 o 2800, como le quiera llamar, del Código Civil, referente a los comodatos, que es una figura de contrato que se puede realizar con algunas entidades privadas siempre y cuando no afecten, ya no entre en desacuerdo con lo constitucional, sí, que es lo que está pasando acá. Entonces Darío, en esa época, Ennio decía tal cosa y todo el mundo se quedaba frío, porque Ennio era el abogado, claro, porque el doctor Balanta hablaba duro y era el abogado. Y entonces nadie se atrevía muchas veces, aunque le armábamos unas discusiones también al doctor Ennio. Entonces terminaba diciendo el doctor Ennio, que me debe estar viendo, denuncien, demanden, decía la palabra, demanden. Entonces claro, nadie salía a demandar. Claro. Ya. Y si quiere concejal, pues arreglamos el problema afuera. Anteriormente era así. Ahora estamos mucho más avanzados, entonces ya ahora se dan ese tipo de peleas. Usted ve que en los congresos se dan golpes, se tiran sillas y de todo. Anteriormente se ofrecían bala a los que tenían con qué ofrecer bala. Y camine concejal, arreglemos el problema afuera como hombres. Y así se solucionaba, ¿no? Y cuando terminaba la sesión, el uno salía adelante del otro y se iba cada uno para su casa y no pasaba absolutamente nada. Por fortuna no pasaba absolutamente nada. ¿Listo? Pero lo que queremos significar es, amigos concejales, para eso existe la norma. Ahora es mucho más fácil porque todas las normas están colgadas en el internet. Todos los códigos están colgados en el internet. Y es muy fácil. Si no saben buscar, ya es otra cosa. Si no saben para qué les han puesto esa maravillosa herramienta en la mesa, es otra cosa. Sí. Todos tienen computadores y me agradó eso, ¿saben? Sí, se basa bonito el consejo así. No, pues ojalá usen esa herramienta, hombre. Sí. Los concejales nuevos que van a llegar, van a llegar van a recibir bien. Entonces arman la discusión. Darío Fernández Reyes presentó su argumento. Obviamente no le dio para convencer a los compañeros. Claro. Yo creo que más de uno decía, Darío tiene la razón. Sí, algunos lo estaban pensando, y es más, debido a los argumentos que da Darío, muchos dijeron, bueno, ¿qué va a pasar? Y sí se ponían a pensar en eso, pero igual votaron a favor, pero sí pusieron lo otro, Jesús, es que políticamente también hay compromisos, y cuando hay compromisos políticos, tiene que cumplirlos, obedece a los políticos. Tiene que cumplirlos. Y la mayoría son mayoría, esa es la democracia. Sí. Esa es la democracia, pero dejas tu argumento. Como usted vio la discusión que estaba armando el señor Jaime Horacio. Sí. Una discusión bizantina. Está peleando solo, ¿no? No, por ahí le borraron las luces, diciendo que no existía ninguna sentencia que hablara de los comodatos. Le dije, uy, ¿cómo va a salir con eso el concejal? Después lo llamé aparte, concejal, venga, haga aclaración. Precise, ¿cómo no va a existir sentencia? Hay cantidades de sentencias. Hay cantidades de sentencias. Que usted vaya a buscar una sentencia específica sobre el tema de comodato entre la administración municipal y la iglesia,
Para un caso como el de Santander de Glitchao es otra voz. Puede haber poquitas, pero las hay. Y eso pasa es precisamente por lo que estamos hablando ahorita, no investigan, no conocen la norma. Por no documentarse antes de ir a las sesiones. Entonces se dan discusiones como esas que muchas veces dice uno, ¿a qué vengo yo al Consejo Municipal? Se arman unas discusiones que no tienen sentido, como hay otros días que van argumentados y las discusiones son ricas. Yo sí quisiera que el Consejo Municipal, algún día, ojalá el próximo presidente del Consejo lo piense así, y que genere unas transmisiones. Sería unas transmisiones de los segundos debates, de las plenarias en segundo debate. ¿Sabe por qué me gustaría eso? Porque mucha gente se entera que están haciendo los concejales, aquellas personas que no van al consejo. Sí, claro. Porque ni siquiera los concejales electos van. ¿Sabes? No, he mirado esa Dewey va, se sienta porque quiere aprender y me dice Diego Luis, ¿y esto es así acá? Le digo, sí, para que se vaya dando cuenta. Sí, es que es interesante que ellos hagan ese tipo de ejercicios, porque así se van dando cuenta en qué fue lo que se metieron y que no todo era tan fácil como se los habían pintado en un comienzo. Que eso es fácil, llega allá, no, allá también se llega a lucharla. Todo no es color de rosa. Entonces Dewey se está dando cuenta que la cosa ya, que muchas veces así ya tenga la razón, de pronto con los animalitos, le toca agachar la cabeza. No le van a conceder los favores. Porque las mayorías son mayorías, y mañana o pasado mañana la mayoría no está de acuerdo con las ponencias de ella, claro, pues no lo aprueban y listo. Ella dejará sus argumentos, pero me parece bien el ejercicio que está haciendo. Bueno, entonces se está discutiendo entre los bienes fiscales y los bienes de uso público. Miren, a mí me parece que tanto estaba confundido Orlando Zúñiga, porque él se enredó en la declaración que estaba entregando, confundió una cosa con otra. Quiso, con la más sana intención de precisarle al concejal Darío algo, defendiendo el proyecto, que por fortuna no se hundió, por fortuna para él, para la comunidad, para la iniciativa del alcalde. Entonces, Darío también estaba confundido en unas cosas. ¿Sabe por qué era? Porque no precisaban a ciencia cierta si la discusión se estaba dando sobre un bien fiscal o sobre un bien de uso público. Porque Darío decía que eso era un bien de uso público y por otra parte Orlando decía que era un bien fiscal. Que es fiscal. Pero ¿quién define si es un bien fiscal o es un...? Lo define la norma. Por eso. Lo define la norma porque el Código Civil y la Constitución está definiendo eso. Hacen claridad, mire, un bien fiscal, argumenta incluso Orlando que allí es fácil entenderlo porque ese lote de terreno se segregó o se apartó o se separó del terreno que conformaba el matadero, que era de propiedad del municipio, donde el municipio tenía el matadero de propiedad del municipio, y luego el municipio le cedió una parte del terreno al bienestar familiar para construir el CDI. Sí. El CDI. Y sobra un terreno que es el que la iglesia está pidiendo, se lo den en comodato, bajo la figura del comodato, según el Código Civil, que sí se puede hacer para ese asunto, sí se puede hacer. Entonces, mire, los bienes fiscales solo se pueden dar, ojo, por eso le digo, está confundido, me da la sensación que está confundido el secretario de Hacienda. Los bienes fiscales se dicen que se pueden entregar en figura de arrendamiento, ¿ya? En figura de arrendamiento o en figura de administración. Los fiscales, bienes fiscales. Los fiscales. Allí es donde está la gran discusión, ¿ya? Ahí es donde está la gran discusión. Pero como en derecho, todos tenemos un punto de vista, interpretamos la norma de manera distinta, hasta que logremos demostrar que tenemos la razón, tenemos que respetar el concepto de los demás. Los bienes de uso público son aquellos que la comunidad permanentemente está utilizando. Las calles, las carreras, los parques, las iglesias, algunas, especialmente la zona frente a las iglesias, por donde los andenes, parques como el Central, como el Bolívar, como el Parque Lineal, ¿ya? Los colegios que son del Estado, las esos son bienes públicos, permanente, que tienen unas restricciones muy distintas, pero tienen unas restricciones para poderlos conservar. Claro. Un ejemplo, ¿qué tal una escuela o un colegio que no esté cerrado? Sí, claro. ¿Y los bienes quién los cuida? No, hay una responsabilidad administrativa, pero no quiere decir que usted como padre de familia o como ciudadano no puede ir al colegio en los horarios de atención. Que no puede entrar o no puede salir, que sus estudiantes no pueden entrar y salir. Es muy diferente. Sí, claro. Diferente. Acá la iglesia lo que está pidiendo a través del padre Mauro es que les concedan ese lote en comodato para ellos ponerle oficio al lote, un oficio distinto al que tiene actualmente.
porque actualmente se ha convertido únicamente en un guardadero de las paseras que se usan en la galería. Y un centro de ahí no paga nadie, ¿no? Obviamente, no paga nadie. Y obviamente al mismo tiempo sirve de escondedijo o escondedero de los que van a fumar marihuana, a fumar vicio y demás allá. Y se convierte en una zona de peligro. Pero venga, digo, yo, la pregunta que le hice ahorita, digamos, de que quién define si es un bien público o fiscal, ¿lo define era referente a la norma, pero ¿cómo hacemos para saber si todo ese lote sí pertenece o no pertenece? La escritura nos desembarra eso. Ah, con la escritura. Tomemos la escritura en la mano y en la escritura nos damos cuenta. Sí, porque claro. Es que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque es un lote bastante grande. Antes sí estaba construido ahí el matadero, el llamado matadero. Cierta parte que es completamente, digamos, la parte en donde se construyó el CDI. Hasta allí está esa línea. Después de eso se construyó la iglesia. Entonces, el lote donde se construyó la iglesia, ¿eso era privado? ¿Pertenecía a la administración? Eso es lo que me gustaría saber. Yo creo que sí, porque no se puede dar en comodato nunca. No se puede dar en comodato nunca para construir una iglesia en ese caso, a no ser de que lo hayan donado. Que se haya donado. A no ser que haya sido por la figura de donación, que eso no lo sé. Allí sí me declaro impedido, porque no sé bajo qué figura adquirió la parroquia el lote. Sí. Si la parroquia adquirió ese lote, se lo adquirió a un particular, porque puede ser de un particular. Si lo adquirió un particular, o si por lo contrario la administración municipal del mismo lote que estamos hablando le donó esa extensión de terreno a... Porque el lote que están pidiendo, digamos, que se entreguen como dato, siempre ha estado así abandonado, o sea, siempre ha estado así. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿eso pertenece a un bien público, fiscal? El secretario de Hacienda dice que pertenece a un bien fiscal. Y Darío a un bien público. Y Darío a un bien público. ¿Por qué me da la sensación que tiene carácter de bien público allí? Porque recuerde que lo están dando en comodato. Pero entonces... La figura del comodato no la hubieran podido usar para entregar el bien fiscal. Pero entonces, si hubiese sido parte de un bien público, Darío Fernando Reyes sí tendría la razón. Y sería ilegal lo que hicieron. Inconveniente. Ilegal no, porque no están haciendo nada ilegal. Pues Darío dice que no es legal. No, es que, ojo, ¿qué es legal? Lo que está bajo la norma. No necesariamente. No, entiéndame, el sentido legal es que estuvieran haciendo algo, ¿qué le digo? Mire, que estuvieran entregando un lote que no es de ellos. Ya. Que no es de ellos, un ejemplo, que no es de ellos. Pero existen las figuras para enajenar ese tipo de lotes. O sea, se puede entregar, pero no bajo cierto criterio. Bajo una figura jurídica que se ajuste. Ya. Que se ajuste. Allí entra a ser legal, porque estamos usando la norma, el mecanismo correspondiente. Entonces, en este orden de ideas, la gran discusión que va a seguir es esa, hasta que se haga la consulta, no sé si al Consejo de Estado, aunque ya existen, por ahí estaba mirando yo ahorita la norma, el Consejo de Estado ya ha fallado en varias ocasiones, precisamente para referirse. En Bogotá se dio un caso, también se demandó, pero luego el Consejo de Estado falló a favor del distrito, donde manifestaban que como era para un centro recreativo, para un parque recreativo, la norma lo permitía. O sea que en ese caso se puede. Un centro recreativo. Algo que hay que aclararle, digamos, a los televidentes es que no es que Darío Fernando Reyes esté en contra del proyecto de que ahí se construya un parque o algo de recreación, sino que él quería que las cosas se hicieran, digamos, bajo la norma, llamémoslo así, pero no es que él se oponga a eso. Sí, otra de las cosas que a él le preocupaba era que la iglesia pide hacer un cerramiento de eso, entonces que del día de mañana, como son 5 años en los que se entrega, que el día de mañana la iglesia no vaya a decir, no, vea, es que estos son solo para uso de miembros de la iglesia. Eso era, digamos, de las cosas que se preocupaba que se fuera a pasar. Esa pregunta se le hizo a Orlando de que podía como evitar eso, y él dijo que eso queda en el contrato. Ya. Es que es otra cosa, la figura del contrato no la conocemos todavía. ¿Cómo va a quedar estipulado? Porque es que lo que se está dando acá, mire, a mí me parece que también la confusión estaba allí. Que en eso sí el presidente del Consejo Municipal, Ancísar Duque, les está dando precisión. Lo que ellos están haciendo en este momentico no era aprobando el contrato, porque el contrato no lo aprueba el Consejo. Ya es algo completamente diferente. Ellos no tienen facultad, digamos, el acto administrativo de contrato no tiene la facultad del Consejo Municipal. El Consejo Municipal lo que le da la facultad al alcalde. De entregar. Le dice al alcalde, lo autorizó, no, de entregar no tanto. Le dice al alcalde, le damos las facultades a usted para que usted formalice el contrato con la parroquia. Entonces, los jurídicos de la alcaldía se sientan, elaboran el contrato ajustado a la norma,
con las características y las condiciones, y ahora sí firman el contrato de comodato, que lo contempla el artículo 2800 del Código Civil. Ese contrato después ya, o sea, lo hacen ellos y ya. Ahí, 5 años. 5 años, pero lo hacen ellos y no digamos, no lo no van a conocer sí, para ver se convierte en algo. O sea, para hacerle modificaciones o algo. No, es que no tienen que pasarle a nadie para consultarle. O sea, ya definen ellos. Lógico, o sea, que si ellos definen que ese lote se entrega, se cierre, que después va a ser uso solo para ese se hace. Tampoco es así como usted lo está diciendo. Usted está diciendo algo que puede pensar un ciudadano común y corriente y tiene la razón. Mire. Una de las cosas que tendrá que decir en sus apartes, en la parte legal del contrato, en sus ítems, o en sus numerales, como le quieran llamar, o en sus cláusulas, tendrá que quedar claro que ese bien no se podrá convertir en uso privado. O sea, uso exclusivo de la iglesia. De uso exclusivo de la iglesia, sino que tendrá que seguir siendo de uso público. De uso público, que era lo que analizamos nosotros. Exacto. Hagan el parque. Si quieren, pónganle puertas al parque. Pero durante el día el parque tiene que estar abierto. Porque es que muchas personas pensarían así, digan, bueno, usted hace una inversión en un lugar, es para usted, digamos, obtener un beneficio. En este caso el beneficio sería uso de la iglesia. ¿Cómo se va a invertir para que todo el mundo llegue allí, desgaste? No, porque recuerde que la iglesia lo que está haciendo es una obra social. Por esa parte sería una obra social, claro. La iglesia está haciendo una obra social. La iglesia le quiere retribuir a la sociedad lo que la sociedad le ha dado a la iglesia. Y una vez recuperar un sector que está abandonado. El entorno que les está afeando el sitio. Y no solamente afeando, perjudicando a los mismos ciudadanos quilichagüeños que hacen parte de esa organización privada, como se le llame, que se llama Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Son los mismos ciudadanos como usted y como yo, que de una u otra forma vamos a la iglesia de Mauro, o vamos a la parroquia de Holguín, o vamos a la parroquia de la Trinidad, o vamos a la parroquia del Niño Jesús de Praga, o vamos a otras iglesias. Claro. ¿Ya? O sea, que la gente tampoco, digamos, puede estar preocupada en que, porque el cerramiento tiene que tenerlo. El cerramiento tiene que tenerlo, pero no es porque se vaya a privatizar ni nada. No es que vas a llegar a la portería y tienes que pedir permiso para entrar. O sea, ese cerramiento va a ser un cerramiento, digamos, nocturno. Nocturno, claro, para poder preservar. Ya. Pero en el día es un parque, tenés derecho a entrar a sentarte. Porque eso también se estaba discutiendo, claro. que se realizara, digamos, la obra ahí, pero que no llevara cerramiento. Yo digo que el cerramiento es necesario precisamente por el sector y porque está bien que se construya, pero no se va a erradicar el problema de una vez. ¿Usted recuerda lo que proponíamos en ese entonces para el centro comercial de Estación? Era precisamente eso. Que a ese entorno, para poderlo mantener bonito, durante la noche se colocaron una especie de rejas móviles. Sí. Es que en los centros comerciales le quitan y le ponen. De día la quitan y de noche la ponen. Sí, porque es necesario. En Colombia es necesario. No, y con más la en los cultura sectores que manejamos nosotros. Sí, es verdad. Que creemos que lo público lo podemos dañar, porque nos olvidamos que lo público es de nosotros mismos. Nos olvidamos de eso, entonces lo cogemos y lo dañamos, le boleamos cegueta, nos queremos llevar el material para irlo a vender. Y después a uno mismo le toca pagar eso. Nos toca pagar de los impuestos. Sí, claro. Entonces, mire, en el fondo la discusión que se dio, pues se dio, pero el padre Mauro durmió tranquilo esa noche, porque logró el objetivo. El padre Mauro es muy tranquilo, muy callado, es todo un señor. Es todo un señor. Y logró sacar adelante el proyecto. Lo importante es que ahora hagan las cosas bien. Sí. Que hagan las cosas bien. Pero creo que si lo hacen bien, la comunidad lo va a agradecer. No, y sería un punto a favor. Sí, un punto a favor, porque la verdad el sector sí está muy mal. Como les dije ahora, se consumen muchas sustancias psicoactivas. Veamos las imágenes. Sí. Veamos las imágenes, vean tenemos ahora. Ahí tenemos las imágenes. Veamos las imágenes de cómo está el sitio, cómo está el lote. Vean las parcelas que hay allí. Vean que hay puro monte. Y adicionalmente, escuchemos algunas de las discusiones entre los concejales. El problema que existe en materia de derecho es que por ser el lote un bien de uso público, no podemos entregarlo en comodato, porque si lo entregamos en comodato prácticamente lo estamos privatizando. Yo le propuse a la alcaldía que el paso a seguir era traer ese lote al consejo
cambiarle la naturaleza de uso público y convertirlo en bien fiscal. Y ahora sí la administración era libre de alquilarlo, de darlo en concesión o de darlo en comodato. Ese fue mi debate hoy. Lógicamente 14 concejales aprobaron. Yo fui el único que negué el proyecto porque es inconstitucional, es legal, nos podemos meter en problemas. Con esa decisión estamos resolviendo un asunto contrario a la ley y eso se llama prevaricar. Yo por fortuna tengo que decirlo, di el debate, dejé las constancias, pero no me metí en eso porque allí hay un problema grave. Yo en mi intervención que hago le doy claridad en el sentido de que ese bien no es un bien de uso público toda vez que forma parte de uno de mayor extensión, en el cual está construido el CDI, Centro de Desarrollo Infantil, Semillitas del Samán, constituyéndolo de esa forma en un bien fiscal. El hecho, repito, que no esté cerrado, no le quita la definición de que ya es un bien fiscal y por esa razón podemos entregarlo en comodato para que la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe le dé el uso que pretende darle. Bueno, vamos al final del programa. Mire, ahí está la discusión, ahí queda la gente para que saque las... Pero ya miraron el entorno cómo está feo. Sí, y mire el basurero. Feo. Mire el basurero que se ha convertido eso allí. No, y en horas de la noche, Diego Luis, es muy peligroso. Qué triste, es muy hombre. Peligroso. Qué triste eso. Qué tristeza. Bueno, nos quedan 2 temitas para que nos vamos. Jesús. 1. ¿Usted ha vuelto a ver al alcalde? ¿Al nuevo? Al alcalde electo, no. ¿Sabe que lo miré el domingo que pasó por allá en una calle? Ellos están en una casa donde Elber Carabalí y vi que pasó el alcalde de largo, iba a pie por ahí, no sé para dónde iba. Sí, ya la verdad no lo he visto. En proceso de elecciones yo no lo veía caminando por todo. ¿Estará muy ocupado o qué? Barrio. Yo creo que sí, pues pero ahorita sí, digamos pero ni siquiera se ha todavía el gobierno para estar tan ocupado 100%. Pero pues es que ellos antes tienen que hacer digamos como ciertas reuniones para concretar digamos todos esos compromisos. 24 horas o qué? Ay, sí, no lo vemos en los medios, anteriormente tampoco lo veíamos en los medios. No sale nadie a decir nada. Pues ahí tuve una media discusión con Alberto Bustos, mi gran amigo. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos criterios distintos en esto. Yo le decía, mire, a mí me da mucha pena, independientemente de que el alcalde no se haya posicionado todavía, el alcalde ya está realizando algunas actividades, el alcalde electo. Está realizando algunas actividades, obviamente preparando la casa, preparando cómo va a llegar, entre ellos las comisiones de empalme. Claro. Pero lo mínimo es que salga el alcalde electo a decirnos, mire, Comunidad de Santander de Quilichao, gracias primero por haberme elegido. Y segundo, quiero contarle, mantenerlos al tanto de que estamos adelantando con las comisiones de empalme esto y esto y esto y esto. Es que como yo ahorita toda la semana ando por redes sociales, el agradecimiento lo doy como por redes sociales. ¿Otra vez lo mismo? Ella. Sí, por ahí dieron el outlet del agradecimiento públicamente. Yo no tengo conocimiento de que lo haya hecho. No sé si usted... No, yo tampoco, por eso lo estoy diciendo, pero entonces me parece a mí que en eso están fallando. Señores, las lecciones no se pueden olvidar, hay que aprenderlas, hombre, hay que usar las lecciones aprendidas. Si eso nos sirve para mejorar, aprovechemos de una vez y coloquemos, ¿cómo va a mostrar de una vez cómo va a ser desde el desayuno, cómo va a ser el almuerzo? Claro. ¿Cómo va a ser el almuerzo? No me van a salir con cuento que dentro de 6 meses que nos van a dar la cara pues para decirnos qué es lo que van a hacer. No, y la gente se está pidiendo eso, o sea, la gente lo eligió precisamente fue por eso. Ahora, como el alcalde a mí que no me digan pues, a mí que no me digan que tiene que ser el periodista que a toda hora tiene que andar detrás del alcalde para pedirle la información. Yo tampoco creo eso, pues. No, claro, no. Ahora, yo no hay qué problemas ¿con usted tienen problemas de cuenta o qué? No, ninguno. ¿No es cierto? ¿Usted no pero conmigo no, hay con un colega que sí. ¿Que tiene problemas de cuenta? ¿No le han pagado? No le han pagado. Por mí, por fortuna, no tenía tampoco compromiso. Yo nunca hice compromiso ni con la uno ni con el otro. Hay un colega, no digo el colega ahorita porque... No, pues no, además sí. Que no tiene por qué decirlo, por respeto. Pero yo creo que sí algunos colegas lo están buscando para cobrarles. Sí, claro. Para cobrarles. ¿Y ya le pagaron a Pipilongo o qué? No sé si ya le habrán pagado. ¿Sí? ¿Ya le habrán pagado? No sé. Pues como Pipilongo también salió a decir que le debían 800,000 por de un video. 400. ¿Eran 4? Ah, ¿no eran 800? No. Barato, ¿no? Un jingle. Salió económico. Salió económico. Bueno, mire, lo que queremos decir es, hombre, alcalde Álvaro Mendoza, nosotros sabemos que a usted no le gusta la televisión. Sí. Nosotros sabemos que usted poco es de micrófonos, sabemos eso, pero haga un esfuerzo, alcalde, haga un esfuerzo, llame a los periodistas, invítenos y cuéntenos, vean, muchachos. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo esto y esto y esto, estoy viajando a Bogotá todos los días. Sí, porque es importante, o sea, es importante que la comunidad se entere, sí. Porque muchas personas dirán, no, este ya ganó, entonces ya no aparece. Ya se perdió. Pero sabemos que está trabajando, entonces demos a conocer
¿qué es lo que carro, está haciendo? después se monta en el carro polarizado y ya no lo vamos a ver. Y sale por la parte de atrás de la alcaldía. Sí, pero claro, la gente no da cuenta. ¿Ya? Entonces La gente ya, queda no esperándolo. y entonces ya no puede andar en el domicilio, porque entonces tendría que andar en otra moto con el escolta. Exacto. Si las cosas van cambiando, muchachos. Y no lo tome a risa, usted me va a reír. El tema es muy serio, Pero las cosas van cambiando, mire, las cosas van cambiando. Pero qué bueno que sigamos viendo el personero. Sí, ese candidato del pueblo. Qué bueno que el alcalde, con todas las restricciones que tiene y los cuidados que debe tener, pero que siga haciendo, que vaya para la galería. Que vaya a comer aquí. Pues obviamente que ya no puede irse a tomar a las cantinas como lo hace cualquier ciudadano, no, ya no puede. No, y tampoco lo hacía, ¿no? No, a mí no me consta, yo no sé. No, mire lo que estoy diciendo. Ya. No, ya no puede ser como nosotros. No, usted no tiene ningún problema en irse para allá, para la zona rosa, donde Elías, para acá de la Cuña. O donde, ¿cómo es que llama el negocio de Copacabana? ¿Es que llama el negocio de nuestro amigo, el de Catechi, algo así? Sí. Copacabana. Sitios agradables. Usted va y se toma una cerveza o se toma un traguito. Sí, nadie le dice nada. Temprano. ¿Ya? Los alcaldes deberían no cambiar su forma, ¿no es cierto? Es que eso es lo que pasa, que ellos cambian. O sea, el poder los cambia. Porque yo imagino que Eduardo Grijalva, a partir del 1 de enero, va a andar en su moto otra vez. Un ciudadano más. Va a andar en su moto otra vez con su cachucha. Él siempre usó cachucha, ¿sabes? Sí, es verdad. Él sí no dejó de usar su cachucha, como ingeniero. Y ya volver a montar bicicleta. No, él no deja de montar bicicleta. Pero pues sí había mermado la rutina y todo. Por la responsabilidad, no, pero él no deja de montar bicicleta, claro. Sí. Claro. Pero chévere. Lo que sí no sé es si va a quedar con muchos amigos. ¿Quién sabe cuántos amigos vamos a quedar al lado del hombre? Poquitos. Sí. Como siempre es así. Sí, como ya no tiene el poder, ahí sí entonces ya no va a tener esa cantidad de amigos que andan sobándole chaqueta y toda esa vaina. Eduardito. Y el día del cumpleaños van 100, 200. No, ahorita ya no. Ahorita seguimos los que verdaderamente somos amigos. Exactamente. Los que verdaderamente somos amigos. Bueno, entonces, Álvaro, respetuosamente, atienda a la prensa, por favor, hombre, atiendan la prensa, Alberto Bustos, Amílcar. Sería bueno que atiendan la prensa, lo que Wilson, se está haciendo y lo que se la cara, hacer. Claro que es que Wilson tampoco dio la cara nunca con nosotros. Bueno, me dicen que hay roces. ¿En dónde? En las comisiones de Empalme. Que hay celos. Eso como que siempre se presenta, sí, que hay celos, y más en esto. Sí. Entonces Diego Luis se pone celoso con Jesús porque es que, mire, Jesús está preguntando mucho y Jesús es el que quiere sacar pecho y Jesús es el que dice es que aquí mando yo y es que usted no sabe quién soy yo en la comisión y es que usted no sabe que a mí me mandó el alcalde a que dirigiera esta comisión. Entonces ya hay roces. Tengo entendido que ya hubo un roce entre Amílcar y el doctor Armando y el doctor Quiñones también. Tengo entendido que ya hubo ahí en la Comisión de Salud. Hay que se ¿Por pelean, qué? No pero, sé. pero igual ya no hay una decisión o los roces ¿Cómo son así? de que... ¿Decisión de qué? Pues sí, o sea, cuando digo decisión es que bueno, ya hay unos que tienen que salir, hay otros que tienen que entrar, no es en ese sentido. Entonces ¿de Venga, qué? no es que aclaremos de por qué, entonces roces de es qué. en los que conforman la comisión. En la comisión hay que discutir temas. O sea, entre los mismos de la comisión, exacto, no. Y además que recuérdese que Amílcar, Jorge Armando y Quiñones pues son del mismo combo de trabajo dentro de la comisión. Hubo dificultades, hubo diferencias ahí. Me contó un pajarito. ¿Y hay roces por qué? ¿Por quién quiere tener el mando dentro de la comisión? No sé. Desacuerdos en cosas. Ya. Puntos de vista. Y usted sabe que el doctor Jorge Armando es de su línea. Amílcar es de su línea. Y Gabriel es de su línea. Sí. Líneas encontradas. Complicado ahí. Líneas encontradas. Bueno, vamos. Venga. Usted me iba a preguntar algo del Partido Conservador. A mí me contaron que a Ancísar le estaba doliendo la cabeza. ¿Al presidente del Consejo? Sí, que le estaba doliendo la cabeza. Que le van a dar ultimátum, me dijeron. Yo quiero hablar con el presidente. Quiero hablar con el presidente porque hay un sector la mayoría del sector conservador y de las directivas que están enojados con Ancísar. Están disgustados con Ancísar porque Ancísar toma las decisiones solo. Eso es lo que argumentan unos. Yo creía que Ancísar era el presidente del Partido Conservador. Que porque toman las decisiones solos y entonces que porque no es el presidente y que el partido no es unitario sino comunitario. O sea que ahí las decisiones las debe tomar una sola persona, sino individual, sino el colectivo. ¿Peligra Ancísar o qué? Pues no era que le quitan el poder. Y si lo desautorizan ante el alcalde. Uy, ahí sí. Puede darse, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me imagino que en este momento el que más sabe negociar, entre comillas, ojo, con respeto a los demás, el que más sabe negociar cosas políticas es Ancísar y le da resultado. Como dice Ancísar, si yo pido y me dan, ¿qué culpa? Claro. Entonces Ancísar dice que, no sé,
que el Partido Conservador que está pidiendo 4 secretarías, pues 4 secretarías es más de un cuarto de gobierno. Venga, esas secretarías tienen que quedar bien repartidas. Me parece que es exagerado, hombre, tienen 2 concejales, ¿cómo van a pedir 4 secretarías? Sí, es verdad. Y que piden tránsito. Y la otra discusión, es que tránsito siempre lo han tenido, otra discusión, ¿no? Es que porque están pidiendo tránsito, pero que tiene que ir en cabeza del doctor John Harold. Entonces ya generó discusiones eso, y que ya generó discusiones y como que hay un sector que ya dijo que no. Ya como que pedían deportes y yo no sé cómo es el cuento con deportes. Pedían frigorífico, ¿era? No, ¿están pidiendo de chicharrón? Frigorífico no. Frigorífico no. Pedían la de desarrollo, con la UMATA, para la ingeniera Edna. Que esperar a ver qué pasa ahí. Y no sé qué más pedían. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Lo que decimos aquí es especulaciones porque como no nos han atendido la prensa para decirnos cómo están yendo las cosas. Más no tienen obligación, ¿no? No, ni más falta. Ellos son libres. No vayan a creer que estamos diciendo que tienen obligación. No, para nada. Si ustedes quieren atendernos para darnos información, bienvenido sea. O cuando ustedes lo consideren, igual estaremos pendientes. Hay que aclarar, es que información no nos la están entregando a nosotros, a la comunidad. A la comunidad, no a nosotros. No es que Diego Luis quiera que le den la chiva de cómo van a conformar el gabinete, no. El alcalde tiene derecho a quedarse hasta las 12 de la noche el 31 de diciembre armando su gabinete. Sí. Porque no creo que haya esperado hasta las 10 de la mañana en el momento de la posición. Yo no creo que haya tan desordenado. Yo creo que hasta ya está conformado. Sí, claro. No, todavía no. ¿No? No, los roces que hay, ¿no? Ese ajedrez no se arma tan fácil. Que esperar a ver qué pasa. Créame que más fácil se juega usted una partida de ajedrez usted con el doctor Jorge Medina, que es muy bueno jugando ajedrez. Sí. Y es más fácil que usted le gane a quedarme el gabinete. Ese gabinete. Vea, ya se definió dónde va a ser la posesión, no han dado, pues si no han dicho nada, no han contado lo otro menos eso. Bueno, son ideas locas. Cuando usted sea alcalde o yo sea alcalde, entonces salimos a decirle a la comunidad que estamos haciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, nos vamos. Diego. Gracias. Gracias a usted, Diego Luis, y a la comunidad. Pues nos vemos en un próximo programa para tocarles temas de opinión y de interés para todos ustedes. La próxima semana vuelve Mauro y ya salió a vacaciones Ivonette, la reina de esta mesa. Nuevamente nos va a acompañar. Y don Henry Montoya, que quiere venir y que lo invitemos. Que hablemos de deportes. ¿Ya? Sí, ya va a aparecer. Para que hablemos de deportes porque la piscina municipal está cerrada. Llegó Salud Pública y la cerró. Yo no dijo, señores, las duchas están en mal estado, arréglenlas. Qué vergüenza. Venga, Diego, qué pena. La piscina municipal. La piscina, la del polideportivo. ¿por qué? La otra no, la del... mire, no hay duchas, hombre. Es que como la piscina municipal. no, la del polideportivo. Tienen que arreglar las duchas. Sí. Tienen que arreglar ese sitio donde cuando uno sale de la ducha, hay un sitio que todos tienen nombre, donde tenés que jugarte los pies y todo. La piscina. Tienes que ponerle protección a la planta de tratamiento y tenés que darle manejo con los químicos y demás. Requerimientos que hizo, la cerraron no sé por cuántos días y creo que están pasando ya la fecha. Bueno, entonces esperaremos a Henry. Espero que Diego arregle el problema antes de irse, pues. Que no le deje que Diego el 31 de diciembre no arregló ese problemita de la piscina. Espero que no. Como tampoco ha arrancado la construcción de allá de las canchas sintéticas. Va a estar muy ocupado con la Copa Navideña. Ya, tampoco ha arrancado la construcción de las canchas sintéticas que fueron y dejaron el material allá. Pero yo le dije a la gente de Colombia Responde, a mí no me inviten para la foto. Cuando comience la obra voy a tomar la fotografía con mucho gusto. Así le dije a los de Colombia Responde. Cuentico que llevaron el material que no sé cuándo, hagan las canchas sintéticas que las queremos ver. Sí, es verdad. El problema es de Colombia Responde, sí. Yo sé que no es del Instituto Municipal de Deportes, es de Colombia Responde. Pero entonces que Colombia que responda. Que responda. Porque el material... Allá está. Está ya hace mucho rato llevando agua y sol, el hierro. Y se daña y después otra vez todo el proceso. Y es para que las obras, ¿por qué no duran? Sí, es verdad. Muchas gracias. Muy amable. Esto definitivamente no se les pasa a una. Buenas noches. Chao. Adiós.